Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo, soy su servidora y quiero darte la bienvenida en este día al episodio número 46. Me parece que empecé ayer con estos programas, pero ya casi llegamos al episodio 50. Y los episodios anteriores estuvimos hablando acerca de la oración y la comunión. En caso de que no hayas podido verlo, te lo recomiendo. Estuvo conmigo la pastora Gisela Soriano y fue de tremenda bendición. El ABC de la oración, esto es un tiempo crucial para aprender acerca de la oración. La intercesión de la última noche, Dios mío, qué tema, me apasiona. Quiero invitarte a que lo veas, lo escuches, lo mastiques, por así decir, porque es un tema muy importante. Y despertando al intercesor. ¿Y por qué en este último tiempo es tan importante que nosotros entremos en el campo de la intercesión? Pero hoy tenemos a alguien muy especial. Es alguien a quien amo, con quien he compartido muchos años la palabra de Dios. En momentos ha sido mi maestro, de quien he aprendido muchas cosas, y él está aquí hoy acompañándonos para ayudarnos a entender uno de los temas más debatidos y más críticos de la palabra de Dios. Hoy le voy a dar la bienvenida a este siervo, ministro de la Iglesia Espíritu Santo y Fuego, 50 años de haber nacido, 40 años de servir al Señor. Comenzó a estudiar la Biblia con hombres de Dios que el Señor envió a él. Iban a su casa a enseñarle la palabra. Hizo muchos estudios personales. Es un hombre que tiene una memoria privilegiada, muy inteligente. Y sus estudios formales fueron en la Escuela Bíblica de la Iglesia El Remanente Fiel de las Asambleas Pentecostales de Canadá. Actualmente es decano de la Facultad de la Escuela Bíblica La Voz del Maestro. Siempre ha continuado el estudio de la Biblia, así es que es un buen ejemplo a seguir. Nunca, dice él, acabará de aprender, y estoy de acuerdo con eso. Siempre el Señor nos revela cosas nuevas, nos muestra su interpretación de la palabra de Dios. Así que hoy le voy a dar la bienvenida a Rogelio Mata. Muchas gracias, pastora. Es un honor y un privilegio estar aquí con usted hoy por la invitación. Me siento recompensado de parte de Dios, de parte de usted, de parte de la iglesia, de mi pastor, para venir aquí a traer una de las revelaciones más críticas que hay en la palabra, que son las 70 semanas. Pero no solamente vamos a hablar de las 70 semanas, vamos a hablar de Daniel, ¿no? De ciertas visiones que él tuvo. Recuerdo una vez que estaba hablando acerca de este tipo de la profecía en el libro de Daniel, y cuando terminé de predicar me estabas esperando al pie del púlpito y me dijiste: pastora, eso no es así, esto y esto, y me explicaste, y yo me sentí tan bendecida de tener una persona cerca de mí que pudiera corregirme o que pudiera enseñarme un poco más allá de lo que uno sabe, porque tenemos que honrar a las personas que han dedicado su vida a estudiar la palabra, a mantenerse en la palabra, y eso fue para mí tan importante. Y recuerdo que después entré en la escuela bíblica para retomar ese curso contigo, y fue de gran bendición, Rogelio. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Mi intención muchas veces, yo no tiendo a corregir mucho, pero a las personas que amo, a las personas porque la palabra de Dios dice: corrige al sabio y te lo agradecerá, pero si corriges al necio te aborrecerá. Entonces hay muchas veces que el Espíritu Santo le enseña a uno a saber a quién corregir o a quién lo va a tomar de buen modo, ¿no? Entonces, porque para eso Él nos dio el llamamiento de ser maestro desde que me convertí. Amén. Y una cosa importante que me gustaría tocar brevemente contigo, ese tema de corregir.
es algo que la iglesia en este tiempo necesita entender y ha sido uno de los tópicos donde he hablado mucho e insistido hasta cierto punto. ¿Por qué? Perdón, porque en este tiempo el Señor está abriendo nuestro entendimiento. Él le dice a Daniel, sella la palabra, pero a Juan le dice, no selles. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin va a venir como un tiempo en que los maestros se van a levantar a corregir muchas cosas. Y una de las áreas más importantes, en mi opinión, es este tópico de la profecía. Amén, amén. Sí, la profecía es muy controversial, pero para hablar de la profecía tenemos que hablar de los profetas, cómo surgieron los profetas. Tenemos que ver que Moisés fue llamado como profeta y podemos recordar eso en Éxodo capítulo 3 y aún capítulo 4 cuando él lo llama estando en la zarza ardiendo. Y Moisés quería saber, ¿no? Hasta hay un cántico, ¿por qué no se consumía la zarza? Y fue y miró y entonces oyó la voz desde la zarza que lo llamaba. Y como Moisés tenía siempre, nosotros los seres humanos tendemos a poner un pero a Dios, cosa que a Dios no le agrada, porque uno debe decir, sí, heme aquí. Y Moisés, pues, aunque discutió con él recibió el llamado de ser profeta y dicen que no ha habido profeta como Moisés. Muchas personas piensan que fue Samuel el que tenía ese llamado de ser el primer profeta, pero antes de Samuel hubo varios profetas que no tuvieron libros para ser como tuvo Samuel, primero y segundo de Samuel. Pero él fue llamado, le puso el pero, y todos sabemos que Moisés era tartamudo, sí. Y eso fue uno de los problemas. Entonces se le dijo, el que dio la boca no sabrá hablar, el que dio el oído no sabrá oír, no me manifestaré a ti, y además de eso tienes a tu hermano Aarón. Entonces, él sigue, y en Deuteronomio, cuando ya había instituido pues a Moisés como profeta, ya los profetas que venían después hicieron escuelas de profetas. Entonces los otros profetas no tenían por qué hacer las señales que hizo Moisés, todas las señales que hizo él a través de su historia, ¿no? Y entonces por eso yo también llegué a la conclusión y corregí uno de mis, vamos a decir, fundamentos cuando hablamos en Apocalipsis sobre los 2 olivos. Entonces habla de 2 olivos. Había unas escuelas que decían y discutían hace muchos años cuando me convertí que Enoc era uno de esos 2 olivos. De Elías, ese estaba fijo, pero otros decían de Moisés, y lo que sucedía era que decían a Moisés porque Moisés murió, ¿cómo Correcto. Va a ser? Pero vemos que en la transfiguración del monte de nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo allí no fue Enoc, sino fue Moisés. Entonces Moisés estuvo allí por ser él la ley. Entonces, y ahora decimos, ok, y Elías estuvo por ser él los profetas. Pero el profeta más grande hasta ahora fue Moisés. Pero él le dijo a través de Moisés a su pueblo Israel que él le daría a otro profeta igual que a él. Amén. Y ese otro profeta es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. No hay ningún otro profeta que venga y haga eso, porque Él hizo y hará las señales más grandes. Ahora, la profecía en estos tiempos ha sido pisoteada, ha sido maltratada, mal usada, y muchas veces las personas se levantan como profetiza, por ejemplo, el Señor le da una palabra o le puede dar una visión, pero eso no necesariamente significa que esa persona está en la posición de un profeta. Un profeta es alguien que está, vamos a decir, apartado. Y es importante, quiero aclarar esto, para entrar entonces en Daniel. ¿Por qué? Porque desde el asiento profético, desde el asiento, vamos a decir, desde la oficina del profeta, esta persona funciona muy diferente
esta persona es alguien que está apartado con Dios, es alguien que vive en cierta soledad. ¿Qué cosa es la profecía? La profecía bíblica no es una predicción. La profecía bíblica, por ejemplo, no es decirle, este es el hombre con quien te vas a casar, porque Dios puede usar un profeta o una profetisa, sea hombre o mujer, en el momento en que, por ejemplo, viene a confirmar algo, pero eso no quiere decir que esa persona está oficiando como profeta. El profeta, y corrígeme, es alguien que está más bien involucrado en los asuntos gubernamentales del reino, ¿correcto? Definitivamente, los profetas están asociados con el reino, están asociados con el gobierno, tienen que asesorar a los reyes, a los presidentes, si están al lado, y eso se ha perdido mucho a través de la historia. Sí. Sería muy bueno que tuviéramos más personas, profetas, inclusive pastores que estén ayudando para que entonces el gobierno que están ellos ejerciendo sea bueno para el pueblo y para todas esas cosas. Isaías 42, 8 al 9 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Entonces, podemos decir que una predicción es una estimación de algo que puede o no ocurrir en el futuro. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo muy sencillo. Durante la temporada de las elecciones en el año 2020, muchas personas, habían muchos profetas que estaban diciendo, por ejemplo, que Donald Trump iba a tener un segundo término como presidente de los Estados Unidos. Y cuando eso no sucedió, muchos de ellos tuvieron que públicamente renunciar a su cargo o su oficio como profeta. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a un profeta para traer dirección a una nación, para traer dirección al pueblo, el profeta no se equivoca porque está hablando por Dios. Una predicción es decir algo sin convicción o prueba acerca de un evento futuro, y eso es lo que estaba aconteciendo. Mucha gente estaba prediciendo Donald Trump va a ser el próximo presidente, pero en realidad los profetas que tenían su oído pegados al trono y a la boca de Dios supieron, o me mantengo callado o simple y llanamente no doy una palabra hasta que el Señor no hable, porque todo estaba moviéndose en una dirección opuesta. Entonces el profeta tiene que tener cuidado cuando habla. Se puede predecir ciertas cosas basadas, por ejemplo, en calculaciones, en patrones o en parámetros ya establecidos, pero en realidad la profecía es el empoderamiento de Dios sobre un individuo para hablar de parte de Dios, y ese individuo entiende la voz de Dios, el mensaje también, para entonces eficazmente poder hacer el anuncio. Y Isaías 46, 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, Dios habita fuera del tiempo y Él tiene, por así decir, una vista aérea del tiempo, y esto le hace posible a Él ver el principio y el final simultáneamente. Él certifica el mensaje al demostrar que el vocero está hablando fuera del tiempo, como sucedió con Daniel. Exactamente como sucedió con Daniel. Me gustaría decir esto, ¿no? Que la profecía es realmente el mensaje de Dios que le trae al profeta. Entonces, la profecía es lo que va a suceder, lo que va a pasar, pero se lo da al profeta. Y pusieron al principio en Deuteronomio capítulo 18 que cualquiera puede llamarse profeta,
y tal vez no tenga una mala intención, pero tiene que ser llamado por Dios, porque Dios es el que llama a los profetas, tiene Correcto. que oír la voz de Dios. Entonces, si Dios dijo que si lo que ese tal profeta decía no se cumplía, era porque no era profeta de él. Exacto. No era profeta de Exacto. él. Entonces se tenía que cumplir. Y en ese entonces a tales profetas los mataban. Entonces es muy, muy cierto. ¿Qué es un profeta? Bueno, un profeta es el líder. Es el líder que hace seguir a un pueblo, es el líder que aconseja. El profeta Isaías no solamente que era profeta, él era estadista, él era consejero, dicho sea de paso, era primo del rey Usías, y entonces tenía mucha entrada al palacio y todo ese tipo de cosas. Pero un profeta es un mediador, un profeta es un intercesor. Él está allí puesto para revelar los planes de Dios. Él está ahí para buscar otras personas que puedan seguir los pasos de ese profeta, a un segundo profeta, como pasó en el caso de Eliseo con Elías. Y entonces eso es lo que es un profeta. Él tiene todas esas características de influir en los gobiernos, influir en el pueblo para seguir todas las leyes y estatutos dados por Dios. Inclusive, rememorando, ¿no?, las páginas de la Biblia, estos profetas de Dios muchas veces se metían en graves problemas. Jeremías estuvo encarcelado por mucho tiempo. Isaías pasó cosas terribles. Daniel también entró al foso de los leones. ¿Por qué? Porque no siempre traían una palabra halagüeña, no siempre traían una palabra que al rey más bien venían a confrontar. Esta era gente de hueso rojo, como se dice. Así es, así es. Inclusive ellos venían a confrontar a las acciones de los reyes. Y tenemos un caso, el caso de David. David, cuando hizo sus errores, que cometió los errores con Betsabé, que la deseó, y todos sabemos la historia, ¿verdad? Vino el profeta Natán y lo confrontó y le echó una historia había un hombre en una ciudad que tenía una corderita y entonces él dormía con la corderita, pero también había un hombre rico que vino esto y lo otro. Y cuando David escuchaba el relato del profeta Natán, él dijo que ese hombre que había hecho eso, que había cometido eso, era digno de muerte. Él dictó su propia sentencia. Dictó su propia sentencia. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Dios mío, qué susto. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que, en los estudios profundos, Natán era hijo de David. El profeta Natán era hijo de David. Es que ha escrito que nacido en Jerusalén. Después nació Salomón, pero el profeta Natán era el hijo de David y él fue el que le dijo eso. También me cabe decir que, como decimos, hay veces los profetas somos de carne, o son, porque yo no lo soy, ¿no? Son de carne. Y hubo un profeta que se equivocó, por así decirlo, cuando el rey David tuvo el deseo de construir el templo a Dios y se lo comunicó al profeta. Ahora no me acuerdo si fue Gad o Natán, le dijo, y el profeta le contestó, ve y haz como bien te pareciera. Sí, no recuerdo su nombre. Sí, creo que fue Gad. Entonces el profeta dijo eso como para complacer los sentimientos al rey, pero Dios le dijo, no. No eres tú. No eres tú. De construirme casa, va a ser tu hijo el que lo va a hacer. Amén. Porque tú has derramado mucha sangre. Entonces, un profeta sale del vientre de Dios para cumplir el diseño de Dios. Exactamente. A través de la palabra. Y se supone que entonces el profeta habla con propósito, con dirección. No habla por hablar, sino que habla con una dirección específica hacia donde Dios quiere mover a su pueblo. La columna vertebral del profeta, entendimiento, prudencia. Hay momentos en que simple y llanamente
porque uno lleve ese manto no quiere decir que tiene que hablar. No No. siempre Dios le habla al mismo profeta. Sella las palabras. Exactamente. Entonces, un profeta necesita prudencia, conocimiento, sabiduría. La profecía es importante, muy importante. Y antes de entrar en Daniel, estamos poniendo este fundamento para entender y validar lo que este hombre habló, porque él habla para este tiempo. La profecía revela el corazón y los planes de Dios. Dios crea al hombre para que baje los cielos a la tierra. Para hablar de parte de Dios necesito autoridad, dominio, señorío. El profeta entra en otra dimensión para discernir y resolver los problemas en la tierra. Y comencemos a hablar de Daniel. Él es alguien muy importante para nuestro tiempo. Él demuestra dominio y entendimiento sobre tiempo y naciones y viene a traer información específica sobre reyes, sobre estos imperios que simple y llanamente no había ese conocimiento en ese tiempo de lo que iba a pasar. Daniel también es quien profetiza la línea de tiempo para el establecimiento del reino del Mesías. Entonces, Rogelio, ¿qué me puedes decir de este hombre y de lo que la profecía tan importante y tan difícil para muchos de entender de este tiempo? Bueno, Daniel fue llevado a Babilonia en la primera invasión de Nabucodonosor. Correcto. A Jerusalén, más o menos cuando él tenía 15 a 17 años. Entonces allá llegaron y cosas que les cambiaron los nombres, a él le pusieron Belsasar y a sus amigos también le cambiaron los nombres, que todo el mundo se acuerda de los nombres babilónicos que le dieron a Mesac, Sadrach y Abednego, pero sus nombres hebreos no eran así, eran Azarías, Asael y Misaías. Entonces el hombre es una Biblia caminante. No, a Dios sea la gloria. Entonces lo llevaron, él estuvo en la corte, lo estuvieron educando en las leyes y en las normas y en la educación y la civilización babilónica para que ellos fueran a representar y a estar en la corte del rey. Entonces, muy bueno, porque cuando Daniel fue escogido, Belsasar, que era el nombre del dios de Babilonia, entonces él fue llevado a la corte y también dijo que él tenía 3 amigos, y esos 3 amigos también lo llevaron a la corte. Entonces él empezó a influir con los magos, como le llamaban a ellos, del rey Nabucodonosor. Entonces, hasta que Nabucodonosor pues tuvo el sueño en el capítulo 2, el sueño famoso de la estatua, y allí hay unas visiones, y ahí empieza todo con Daniel, porque a él se le olvida el sueño y ahora este hombre quiere que le digan el sueño y su interpretación. Entonces los iban a matar a todos, pero Daniel tuvo gran injerencia en todos los reyes que él asistió, que fueron, creo que más de 5 reyes, a través no solamente del imperio babilónico, sino los otros imperios que venían subsecuentes al imperio babilónico. Qué tremendo. Entonces, antes de que Dios le entregue esta visión a Daniel, él viene con una trayectoria, con una historia, por así decir, hablando por Dios, porque el rey tenía la vida de sus súbditos en su mano. Y dice, se me olvidó el sueño. Lo invito a que usted abra su Biblia y lea este capítulo. Es verdaderamente muy interesante. Se me olvidó el sueño y necesito que no solo me vuelvas a recordar o me digas qué soñé, sino también qué significa. Ahora, alguien, todos sus magos, sus agoreros estaban espantados. Sabían que si no le daban en el blanco al asunto, los iban a matar. Entonces, qué apuro tan grande. Y Daniel tranquilamente dice, yo vengo en un rato y te voy a contar todo lo que soñaste, porque yo sé quién te dio el sueño. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Me parece tan hermoso. Entonces, él viene con antecedentes y es conocido y reconocido. Y vemos que Dios tiene a Daniel en alta estima.
no es un falso profeta, No. sino alguien que bajo la dirección del Espíritu Santo fue fiel y escribe lo que fue mostrado. Y por eso estamos tratando de poner este fundamento de quién es Daniel, porque Daniel viene a hablar ahora sobre nuestro tiempo, sobre las 70 semanas y lo necesario que es imperativo para nosotros entender lo que habló Daniel, ¿verdad? Amén. Claro que sí. A mí me gustó mucho cuando dijo, espérate un momento, voy y vengo. Voy a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. que Él me va a resolver el problema. Bueno, me gustaría decir también pues, que el capítulo 2, donde habla de eso, ya la pastora me pidió que hablara sobre las 70 semanas. Estábamos en el capítulo 2, después viene otro capítulo 4 y también el capítulo 7 que habla de los tiempos de los gentiles, que también es la estatua, pero el sueño de Nabucodonosor era completamente humano. La visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 es espiritual, es de los cielos, y prácticamente son lo mismo. Entonces, hasta que llegamos al capítulo 9, cuando Daniel entiende de que habían sido llevados cautivos y que había una profecía del profeta Jeremías acerca de los tiempos de cuando tendrían que volver a su tierra. Y dice que buscó atentamente. Buscó atentamente en los escritos sí. como hay que hacer, atentamente amén. Y tener una buena hermenéutica sobre los asuntos. Y él estaba orando, pero una cosa muy, muy interesante es que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, ya que estuvimos hablando de la oración y de la intercesión, diciendo, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay que santificar a Dios, ¿no? Y dice, perdona nuestros pecados. Sí. Porque eso es lo que tenemos que hacer, pedir perdón nuestros pecados. Daniel sabía que él había pecado. Daniel sabía que su pueblo había pecado, y una de las razones por qué estaban en el exilio era por el pecado y por no mantener la tierra y darle descanso a la tierra. Fueron llevados a Babilonia, y no solamente a ellos, sino a muchas otras tribus que estaban alrededor de ellos. Entonces, se presenta la revelación a través del arcángel o el Gabriel, que viene y habla con Daniel. Y entonces, hablando del capítulo 9, empezando pues en el versículo 20. Una pregunta en lo que buscas la palabra. ¿Está claro entonces que Daniel, un profeta probado, también es un intercesor? También es un intercesor. Porque a causa de su intercesión, Dios envía el ángel. Siempre lo ha sido, desde que lo llamó, desde que él se ofreció a resolver el asunto del rey Nabucodonosor. Él era un intercesor. Y muchas veces queremos operar en el ámbito espiritual y queremos crecer y ser reconocidos sin entender que primero tenemos que estar en ese lugar secreto con Dios, orando, intercediendo a favor de otros, no por ti, sino por otra gente, por los asuntos del reino, por los gobiernos de la tierra. Y qué tremendo ejemplo. Este muchacho era alguien muy importante para la iglesia de Jesús, porque él muestra un patrón. Él es profeta, reconocido, ¿no? Tiene una trayectoria con Dios, pero también es un intercesor, y porque viene a interceder y se postra y no esconde su pecado, más bien va de la A a la Z. Hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto. Me desnudo delante de Dios. Ahí viene la respuesta del Señor. La respuesta del Señor, definitivamente. Entonces, como dije, capítulo 9. Pero en el 7, antes de que entremos en el 9, en el 7, él tiene esta visión de estas 4 bestias. Él tiene la visión en el capítulo 7 de las visiones de las bestias, que se refieren al tiempo de los gentiles. Entonces, nuestro tiempo. No, el tiempo de los gentiles en ese entonces. En aquel tiempo. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Ok, tiempo de los gentiles, aquel tiempo de la gracia, ahora la iglesia. La iglesia. Entonces, estos son los 4 imperios
que vienen, inclusive le dice, oh rey, la cabeza, ese eres tú, ese es tu reino. Entonces la primera bestia que él ve en Daniel capítulo 7, versículo 4, es el león. Y esto tiene mucho que ver con la profecía o la visión de Nabucodonosor en el capítulo 2, porque la cabeza es el rey imperio babilónico, y la cabeza del león representa al imperio babilónico. El león es, como se sabe, le dicen el rey de la selva. De la selva. Entonces es muy poderoso, muy orgulloso, se para en dos patas y viene, dice que se levantó, se puso en una posición ingiesta. Hace muchos años me preguntaba qué significa ingiesta. No, ingiesta solamente significa estar derecho, ponerse en sus pies y estar derecho. Entonces, también es el rey de la selva, pero también tenía 4 alas. Tenía, y entonces el águila tenía alas que fueron arrancadas y fue levantado del suelo. Esas alas representan no cuando él estuvo parado, representa el corazón del hombre que hubo en Nabucodonosor. Por eso al principio mencioné el capítulo 4, porque él tiene la experiencia por su gran orgullo. León, al fin, orgulloso, él tuvo tan grande orgullo diciendo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Y entonces Dios le dijo que el más grande era él. Y lo hicieron como una de las bestias y lo pusieron a comer hierba con las otras demás hierbas. Entonces esa profecía de allí, de Daniel, se refiere al gran imperio y a Nabucodonosor. También cabe destacar que de allí el imperio babilónico fue un imperio muy cruel, muy cruel. Él fue cruel con los judíos, pero después lo derrotó otro imperio, que es la segunda bestia. Aquí quiero pues detenerme no mucho entrando en esto, pero la segunda bestia es un oso. Y dice que la bestia, ese es el imperio medo, y el oso cuando caminaba, él caminaba un poco del lado. Y ese del lado era porque el peso del imperio persa era más poderoso que el medo. Y entonces ellos se dieron cuenta de que no podían derrocar al imperio babilonio tan poderoso y hicieron una unión. Por eso se llama el imperio medo-persa. Pero al final, con Ciro, él es el que toma el control de todo. Y entonces sí pueden derrotar al imperio babilónico. Y viene el imperio medo-persa. Entonces yo siempre me preguntaba, pero si eran más poderosos, ¿por qué no se llama persa-medo? Entonces yo digo, porque tal vez suena mejor decir medo-persa, pero realmente fue porque él fue el primero, él fue el que vino a estar primero. Y entonces ahí viene el imperio medo-persa, que después pues lo voy a empatar con el capítulo 11, ¿no? Porque más tarde lo empataré con cuando viene el imperio griego. Pero él tiene 3 costillas, que él desaparece esas 3 costillas, es porque ellos conquistan a 3 grandes reyes, y uno de ellos es Babilonia, también conquistan a Lidia y también conquistan a Egipto. El imperio medo-persa, no solamente al babilónico, sino todo esto. Entonces ellos son grandes y poderosos, pero tenían una característica. Los reyes de los medos-persas eran más suaves de lo que fue Nabucodonosor y de los que fueron los hijos de Nabucodonosor y aquel que le dio por traer los utensilios del templo, hacer una fiesta y todo eso, y fueron más compasivos con los judíos. Entonces podemos decir, mirando todo esto o estudiando todo esto, que Daniel es un hombre que tiene una palabra de peso en él. Le habla a este rey, le explica las cosas que están por venir. Y lo interesante de esto, si usted va hacia atrás y comienza a leer historia
va a entender que exactamente como él profetiza, acontece. Porque esto está documentado no necesariamente en los anales bíblicos, sino extra en la historia del mundo, de la humanidad. Todos estos imperios llegaron a levantarse tal cual. Tal cual. Así mismo. Qué tremendo. Entonces, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, lo que Daniel aporta, proféticamente hablando, él viene a ser alguien de suma importancia. Definitivamente fue el jefe de los sátrapas, el jefe de los magos, una posición extremadamente importante en el reino babilónico, y él siguió siendo eso en los otros imperios. Él siguió siéndolo en el imperio medo-persa, porque ya creo que para el imperio griego él ya había estado con el Señor. Pero así surge el oso y derrota a Babilonia, conquista a Egipto y a Lidia. Entonces, también puedo decir que la segunda bestia, ¿no?, que era el oso, es lo que constituye la segunda parte de la estatua, cuando dicen del imperio medo-persa. Él ve otra visión de otra bestia, que es la bestia que se llama el leopardo. Entonces el leopardo tenía 4 alas. El leopardo es un animal que es una bestia que devora también, es más pequeña que el león, pero es más ágil que el león, y también tenía 4 alas. Y entonces estas 4 alas habla de la agilidad, de la velocidad con que el imperio se propagó con Alejandro Magno. Fue rapidísimo. El padre de Alejandro Magno se llamaba Filipo y él murió. Y entonces Alejandro Magno tenía 20 años cuando él llegó al trono, y tenía un caballo que se lo regaló el papá, que se llamaba Bucéfalo. Y entonces él conquistó rápidamente todo. Pero a la edad de 33 años, Alejandro Magno súbitamente muere, y el reino, por eso habla de las 4 alas, y el reino, ¿verdad?, es dividido en 4 partes. 4 generales que él tenía, tomaron cada uno un reino. Pero 2 de esos generales fueron los que fueron más poderosos. Y entonces esa profecía, con lo que sucede con el imperio griego, tiene que ver mucho al final de los tiempos. Por ejemplo, hablan en el capítulo 11, todo lo que está sucediendo, toda esa drama que hay en el capítulo 11 tiene que ver con el imperio griego. Que dicho sea de paso, por abrir aquí un paréntesis, eso va desde Alejandro Magno hasta Antíoco Epifanes, el cuarto, en el 165. Alejandro es un personaje muy interesante. Alejandro escucha o se le habla de una profecía, y esta persona que le da la profecía le dice, esto está hablando de ti, Dios está hablando de ti. Y creo, mi percepción personal es que esto a él lo motiva aún más a hacer todo aquello que se escribió y a conquistar aún más. Creo que fue muy lejos, muy rápido, acabó con el imperio asirio. O sea que fue alguien sumamente importante, pero qué poderoso o sea, cómo un individuo tiene la capacidad de ver a través de la historia en un personaje específico, por así decir, como hizo Daniel cuando ve estos imperios, y ahí está Alejandro Magno. Por eso es una de las razones que Alejandro fue aún más suave, aún más condescendiente con los judíos. Él fue muy bueno con los judíos, y no solamente eso, sino que se interesó de la cultura judaica, se interesó del Dios de Israel, estudió y estuvo allí para ver, pero
tal vez dijeron como el rey Agripa, por casi me convencen, pero no, no lo hizo. Y fue uno de sus generales, creo que fue Ptolomeo, quien viene entonces después a escribir. Sí, Ptolomeo tuvo escritos y habló sobre Alejandro el Magno. Él fue el rey de Egipto. Correcto. Él fue el que conquistó Egipto y fue el rey de Egipto, y es el que va a tener el problema con Seleuco, que es el rey de Siria. Entonces es el rey del norte y el rey del sur. Y cuando ellos tienen esos conflictos en el capítulo 11, que es inclusive es de la profecía que recibe en otra visión Daniel, que no solamente fue para una profecía lejana, sino a un acontecimiento lejano, sino prontamente cerca. Entonces todo eso sucede, pero también hay en la segunda etapa o atrás, están hablando de lo que sucederá en la gran tribulación. Amén. Me parece muy interesante, espero que esté aprendiendo junto a nosotros aquí, hablando de estas cosas tan importantes, pero en el próximo capítulo, la semana que viene, vamos a estar hablando específicamente de Daniel, de las 70 semanas. Es muy interesante notar, por ejemplo, hablando de Ptolomeo, me parece que al estar Alejandro Magno involucrado con la palabra de Dios, ver lo que se había escrito acerca de él, es impactante ver la influencia que eso tuvo, por ejemplo, en este hombre, uno de sus generales, en Ptolomeo. No recuerdo exactamente en este momento porque uno cuando estudia tanto a veces no es fácil retener todo el material, ¿no? Pero creo que Ptolomeo inclusive llega a buscar escribas que copian la palabra, no recuerdo exactamente, pero vemos la influencia de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la profecía, aún en estos hombres que nunca llegaron a decir, creo en Dios, reconozco a Jehová como mi Señor, ¿verdad que sí? Sí, seguro que sí. Y no solamente eso, sino que por Ptolomeo fue que se creó la Septuaginta. Eso es lo que estoy hablando, la Septuaginta. Este hombre viene, o sea, qué tremendo lo que él, su legado, que él es el que viene a instituir o establecer la Septuaginta. Y traduce todo el Antiguo Testamento al griego. ¡Wow! La llamada Septuaginta. ¿Sabías eso? Qué interesante. Qué interesante. Sí. No tenía la conexión hoy, usted me la hizo recordar. No, pero hermano, usted tiene un pozo de conocimiento ahí en su espíritu. Estamos bendecidos de tenerlo aquí a él hoy. A Dios sea la gloria. Claro que sí. Rogelio, me gusta mucho esta conversación. Estoy disfrutando, sigo aprendiendo, por supuesto. Pero nos hemos pasado del tiempo. Qué raro, ¿no? Vamos a cerrar este capítulo. Pero el próximo lunes vamos a entrar y ver sencillamente las 70 semanas de Daniel y los capítulos 9 y 12 también. Así es que me gustaría que cierres, si tienes una palabra o algo que quieras compartir con nuestros oyentes y videntes, porque estamos en muchas diferentes plataformas y muchas personas nos escuchan y no necesariamente nos ven. Así es que te cedo el tiempo que nos queda. Bueno, estoy muy agradecido, pues, como dije al principio, con mi pastora y con mi pastor, de estar aquí, de poder impartir lo que poco que Dios me ha dado en el nombre poderoso de Jesús. Y una de mis anhelos es que este rollo hay que comérselo completo. Este rollo hay que comérselo completo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella se interpreta por ella misma, o sea que la mejor hermenéutica está aquí en la Biblia. Y dicho sea de paso, el primer libro de la hermenéutica escrito en toda la historia es Deuteronomio, porque ahí lo explicó Moisés más fácil que como lo hizo en Levítico. El Señor les bendiga. Gracias, Rogelio, por estar aquí en esta mañana y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros, por darle me gusta al video y por compartirlo en sus redes sociales para que la palabra de Dios siga corriendo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.